Entonces, ¿quién me puede hacer el favor de leer la pregunta 27? Veintisiete nos dice. ¿Quién me puede hacer el favor de leer la pregunta 27? Automóvil. Yo, profe, te ayudo. Gracias, Jordi. Si no te puedo contestar, profe, es que estoy trabajando, ¿vale? Entonces te voy a ayudar a... Tranquila. A continuación, se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal de Colombia. Según la información anterior, es correcto afirmar que... Listo. Ahí, espera ahí, ya. Gracias. Muchas gracias, Julis. Bueno. ¿Listo? Nos están diciendo que tenemos una gráfica, o como ustedes pueden observar, tenemos una gráfica circular sobre una encuesta que realizaron a un ente de transportes. Entonces nosotros empezamos. ¿Cuánto es el porcentaje de busetas? ¿Cuánto es el porcentaje de busetas? 18%. 18. Muchas gracias, Tania, perdón. 18 y César. 18%. El automóvil, ¿cuántos porcentaje tiene? ¿Cuánto es el porcentaje del automóvil? ¿18, profe, también? También, muy bien, Maido, muchas gracias. 18%. El de la camioneta, tenemos que es 15%. El campero nos está diciendo que es un... Ay, no, sí. No, perdón. Camioneta es un 9%. El campero nos dice que es un 7%. El bus escalera me está diciendo que es un 1%. El bus me dice que es 24%. Y los microbuses me dicen que son el 23%. Ahora sí, nos dice la primera opción. La mayor parte del la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Si ustedes, compañeros, suman automóviles, camionetas y camperos, ¿cuánto les da? Pues nosotros tenemos que los de buses, ¿cuántos son? Perdón, automóvil, 18. Camionetas, 9. Y campero, 9. ¿Cuánto les dan si suman esos tres valores? 36, profe. 36. Vale, listo, muchas gracias. Entonces nos están diciendo que tenemos 36%. Y la opción nos está diciendo, ¿será que ese 36% es la mayor parte del parque automotor? Llenas de agua y con hueco. Nosotros tenemos que el 100% va a ser toda la encuesta del parque automotor. ¿Será que 36% hace referencia o es la mayor parte del parque automotor encuestado? No, profe. No, muy bien, gracias. No, entonces la opción B. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Pues si nos están diciendo la mitad, pues
buscamos la mitad de 100, es 50. Pero a nosotros nos están dando el valor de ¿qué? Cuando sumamos esos tres, automóvil, camioneta y campero, ¿cuál es el resultado que 36%. obtenemos? 36%, Muy bien. ¿Y eso es la mitad o menos de la mitad? menos de la mitad. Muy bien. 34, Jefferson. Si es 34 o 36, la verdad. A mí me dio 34. Listo. A mí también, profe. Entonces, o 34 o 36. Vamos a ver. Tenemos un margen de error de 2%. 18 más 9 más 7. Listo. No pasa nada. Estamos igual en ese rango. Pero la pregunta nos dice que esos dos valores tienen que ser la mitad de nuestro parque encuestado. ¿Es la mitad? No. Ahora miramos la opción C. La mayor parte del parque automotor son busetas, microbuses, buses, microbuses y busetas. Pues nosotros ahora identificamos buses, sí, bus, microbús y busetas. Entonces sumamos 18 más 24 más 23. ¿Cuánto nos da? 8 más 4 nos da 12, más 3, 15, va 1, 2 y 2 son 4 y 2, 6. 65, ¿sí les dio 65? Listo. Nos está dando 65%. Ahora, la pregunta es, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. ¿Y será que ese 65% hace parte de la mayor parte o es menor? Se hace parte porque es más del 50%. Muy bien, César. Correcto, como nos dice el compañero César, pues es la mayor parte porque si nosotros sabemos que la mitad de 100 es 50, pero nos está dando el valor de 65, es superior a 50%, por ende nuestra respuesta termina siendo la C. Ahora nos dice la pregunta 28. ¿Quién me puede hacer el favor de leer la pregunta 28? Profe, una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. Sí. Listo, muchas gracias. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tiempo de prueba que rompe el récord olímpico, pero no el mundial? Vale, muchas gracias, Tania. Como nos está diciendo la compañera Tania, pues tenemos, o también como pueden ver en el módulo, nos están dando ¿qué? Unos valores. Esos valores son el récord olímpico y el récord mundial. Y nos preguntan que si podemos, o que si hay algún compañero o algún deportista puede romper uno de los dos récords sin romper el otro. Pues ustedes en este caso, si se dan cuenta, ustedes están viendo un número que, ¿cómo se le conoce a estos números? Ese numerito que estoy dibujando ahí, 0,50, ¿cómo se le conoce? Entonces ustedes recuerden que nosotros en algún momento, cuando estábamos en el colegio, a nosotros nos explicaron que los números nosotros los tenemos que ubicar de cierta forma.
Que nosotros empezamos ubicando los números ¿en dónde? ¿En dónde empezamos a ubicar nosotros los números? ¿En los millares? ¿En las centenas de millar? ¿En las decenas de millar? ¿O en un millón? ¿O en una unidad de millón? ¿O en Una una unidad de millón. unidad? ¿O una No, pues unidad primero de decenas, centenas? eso. Pues esa sería la primera, ¿no? Y de ahí ¿Cuál para es la allá primera? aumenta. Unidad. ¿También lo habías dicho, César? Si es que no te escuché bien. Si lo habías dicho muy bien, César, y muy bien, Mike. Muy bien, nosotros tenemos en un principio algo que se llama unidad. Y es la que nosotros escribimos acá. O definimos con una letra U. Entonces escribimos acá la letra U. La siguiente casilla que nosotros Ya, conocemos, ¿cuál es? Decena. Entonces la otra decena, es decena y la última sería centena. centena. Pues si miramos también el naranja, va a tener unas unidades de millar, De unas mil. decenas de millar y unas centenas de millar. Y después de las centenas, nosotros tenemos algo que se llama una unidad de millón y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, yo dejé acá un espacio en blanco. ¿Será que en ese espacio en blanco nosotros podemos escribir números? ¿O podemos ubicar números con otras letras o con otros nombres definidos que nos digan que son menores que la unidad? No, profe. ¿No? Para todos es un no rotundo. Creo que lo del tiempo y eso, ya es muy diferente la medida. No sé si, no sé, porque hay milésimas, centésimas, todo eso, pero creo que es con el tiempo, no sé si eso es así también. Muy bien, César. No netamente, no es solo con el tiempo, es con todas las unidades de los números y nosotros las conocemos con otros números y con otros nombres ya definidos. El primero o la primera casilla que nosotros vemos se llama centésimas. ¿Y cuáles son esas centésimas? Son los números que empiezan a ir después de la coma. Y nos significa o se refiere a que ese número es menor que ¿qué? Que la unidad. Y se llama centésimas. La segunda casilla, que es esta, se va a llamar... perdón, me equivoqué acá. Décimas son las de acá. Centésimas son la segunda casilla. Y la tercera casilla, nosotros la conocemos como milésimas. La última casilla la conocemos nosotros como. Entonces nos están diciendo, cada una de esas casillas se refiere a que nosotros estamos dividiendo un número, que es la unidad, pero lo estamos dividiendo entre, como nos dice la primera casilla, décimas, lo dividimos entre 10. La otra casilla que nos dice centésimas, pues dividimos a la unidad entre 100. Y la última casilla que dice milésimas, pues como su nombre lo indica, estamos dividiendo 1000 veces la unidad o 1 entre 1000.
Como usted, ahora, cada vez que ustedes tengan un valor de décimas, centésimas y milésimas, si obtienen el valor de las milésimas, quiere decir que el valor es más pequeño, pero a la vez también es más exacto. Y obviamente va a estar entre el rango o entre la mitad de las centésimas y las décimas. Entonces nosotros decimos que las milésimas siempre nos indican qué tan pequeño es nuestro movimiento o nuestro tiempo o nuestro desplazamiento o nuestro número. Las centésimas y las décimas lo mismo. Lo único que cambia o lo único que altera es que las décimas son mayores que las centésimas y las centésimas son mayores que las milésimas. Por ende, las décimas son mayores que las milésimas. En este caso, a nosotros nos están diciendo que tenemos 10,49 segundos. Nos quiere decir que son 10 segundos con 4 décimas, 40 décimas y 9 centésimas. O si decimos directamente ya el número como tal con las unidades de tiempo, van a ser 10 segundos más 49, o pues 10 segundos punto 49 centésimas de segundo. Y en el récord olímpico lo mismo, 10,50 segundos o 10 segundos y 50 centésimas de segundo. Lo podemos escribir acá, entonces lo vamos a escribir. Entonces nos dicen que son 10, pues acá va el 10, acá va el 0, acá va nuestra coma. Empezamos con el número 4 y seguimos con el número 9. Y ya dibujamos o escribimos el récord mundial. Ahora escribimos el récord olímpico. Nos dice que también es 10, pero en este caso 50. Listo. Si se dan cuenta, esos dos números solo tienen ¿qué? Décimas y centésimas. ¿Será que él puede obtener una milésima? Claro que puede. ¿Y dónde va a estar ese número? Justamente va a estar ubicado en la mitad de estos dos. Como por ejemplo, puede ser el número 10, porque el valor, no, este valor no va a cambiar. 10,49, pero le vamos a colocar una milésima. 3. Ya solo con haberle colocado esa milésima, puedo ubicar ese numerito que estoy escribiendo entre la mitad de 10,49 y 10,50. En este caso, la respuesta es la A, que nos dice sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10 segundos, punto 497 milésimas de segundo, que está entre los dos tiempos récord. Ahora la pregunta 29 nos dice, ¿quién me puede hacer el favor de leer la pregunta 29? Yo, profe, te ayudo. Gracias, Julis. En una institución educativa hay 2 cursos en grado undécimo. El número de hombres y de mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. La probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo de esta institución que sea mujer es de 3%. No sé cómo se lee ese, profe. Es de 3/5 o 3/5. Oh, ok. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y las Listo. preguntas. Entonces, acá, muchas gracias, Julis. Acá nos están diciendo que tenemos un número total de mujeres, un número total de hombres y un número total de estudiantes. ¿Cuánto es el número total de mujeres?
45. 45, profe. 45. El de los hombres es 30. 30, 30. Y el total, 75. 75. Y nos están diciendo acá que cuál es la probabilidad de escoger una mujer. Y la probabilidad nosotros la encontramos haciendo una división o una razón de cambio. En este caso, como nos están diciendo las mujeres, entonces el primer dato va a ser dato de ¿Otro? mujeres Pero abre. sobre el total de ¿Qué más hay? ¿Me das otro? Abre. Abre para podértelo coger. sobre el total de estudiantes. Entonces ahora sí podemos encontrar el valor. Datos de mujeres. ¿Cuántas son las mujeres? ¿El nene dónde está? Nene. ¿Cuántas son las mujeres? 35, puede cerrar. 45. 45. ¿Y el número total de estudiantes? ¿Cuántos son? 75. Sí, 75. Ahora, si ustedes se percatan, ambos números son múltiplos ¿de quién? ¿Cómo, profe? Esos dos números, 45 y 75, ¿de quién son múltiplos? Del 5. ¿De Muy estudiantes? bien, César, sí, es del 5. Excelente. Ahora, pues nosotros vamos a sacar o simplificar esta fracción. Quinta de 45, ¿cuánto nos da? 9. Y quinta de 75, ¿nos da? 15. Pero si ustedes son observadores, se dan cuenta que nos dio 9 quinceavos. Y 9 quinceavos o 9 y 15 tienen múltiplos común o no. Sí, profe. ¿Quién? Ah, no, perdón. No. Sí, ¿cuál número tienen en 5. común? ¿Cuál El divisa? 5. No. ¿Qué número multiplicado por otro número El nos da 3. 3? Pero también que cuando multiplicamos a ese número por otro número nos da 15. 3 por 3, 9. Y 9 por 1. no. ¿Y 3 por qué 5, nos da 15. 15? 3 por 5, 15. Muy bien, excelente, las dos. Muy bien, Julis, y muy bien, Milo. Entonces nosotros acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a simplificar y le sacamos tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 15 es 5. Como se pueden dar cuenta, la respuesta que también escribieron o que nos están diciendo en la pregunta, que nos dice la probabilidad de escoger un estudiante de grado 1/10 de esta institución que sea mujer es de 3/5. A nosotros nos dio exactamente el mismo valor. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y ¿quién? Ya les escribí. Esa probabilidad, ¿cómo nosotros la sacamos? ¿Cómo fue que sacamos esa probabilidad? Acá está. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que dividimos para llegar a esa respuesta? La cantidad de hombres y mujeres que había. Cantidad de mujeres y ahí están en el tablero, compañeros. Solamente es leer. Probabilidad es igual a datos de mujeres dividido entre quién. Entre los hombres. Total de estudiantes. Entre, muy bien, César, entre el total de estudiantes. Si te escuché, Fati, o al otro compañero. No, otro compañero. El otro compañero, listo. Entonces fue Jefferson o
o alguien más. O Diego. Bueno, el compañero que me dijo exactamente, no alcancé a percatarme bien quién fue acá, pero es correcto, el dato de mujeres o la cantidad de mujeres sobre la cantidad de estudiantes. Entonces, en este caso, su respuesta es la A. El número total de estudiantes de grado, ¿qué? 1/10. ¿Listo? Ahora, nos ¿Cuál dice es? la pregunta número 20, no, 30. Pero y ustedes recuerdan que yo les... La Sí. Ustedes recuerdan que las dos clases pasadas yo les expliqué algo que se llamaba teorema de Tales, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Pues en este caso nosotros vamos a aplicar una razón trigonométrica, porque nos están diciendo que hay el valor del coseno de esa siguiente figura. Entonces nosotros tenemos que, ¿cuánto vale la base? 5. ¿Cuánto vale la altura? 12. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 13. Y nos dice que nuestro ángulo está formado en este espacio y va a ser un ángulo beta. Eta. Y ahora, ¿cómo nos dicen cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? ¿Ustedes recuerdan cuál es la fórmula del coseno? ¿Recuerdan cuál es la fórmula del coseno? ¿O cuál es la fórmula del seno? ¿O la de tangente? La que Nosotros, parte de un punto hacia el otro, ¿cómo se dice? Que cogen ay, profe, se me fue la paloma. un lado o... Profe, profe, qué pena es que se me cuál era la de la 28. 28, a ver. Era la A. La A. Gracias, profe, qué pena. No, el compañero porque fue Dairo el que te respondió. Listo, nos dice, coseno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente o al lado adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre termina siendo la más larga. Pues nos damos cuenta que el valor más largo es, o el mayor es, 13. Entonces ya sabemos que nuestra hipotenusa es igual a 13. Ahora nos falta hallar el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, como su nombre lo indica, es el lado que está directamente ligado ¿a quién? Al ángulo. En este caso, al ángulo alfa. Pero si ustedes se dan cuenta, pues tenemos dos ángulos ligados a ese ángulo alfa, que es 13 y 5. Pero si ustedes ya si se percatan, el 13 ya lo tenemos, que es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el valor del cateto adyacente? Muy bien, Maido. Si te entendí bien, fue 5. Entonces nos da 5. La respuesta es la C. 5 sobre 13. Listo. Ahora la pregunta 31.
La pregunta 31 nos dice que solo hay que tener o saber leer. En la tabla se representan las cartas que conforman una baraja de póker. Y ustedes miran la tabla y ven que se las dividen en unas negras, otras rojas. Las negras vienen divididas o tienen el subconjunto de picas y tréboles. Las rojas tienen el subconjunto de corazones y diamantes. Y ahora nos dice la primera opción. Bueno, la pregunta. Si la probabilidad de escoger una de ellas que se cumplan dos características determinadas es 0, estas características podrían ser: opción A, ser ser una carta negra y ser un número impar. ¿Podemos tener una carta negra? Sí, profe. Muy bien. ¿Y puede ser un número par? Sí, profe. Entonces, esa probabilidad sí la podemos hallar, por ende, es un valor diferente de 0. Entonces, esa no es nuestra respuesta. La opción B nos dice ser una carta roja y ser de pica. ¿Podemos sacar una baraja o una carta roja? Sí. Sí podemos sacarla. Pero ¿cuáles son los subconjuntos de esa carta roja? No tiene pica. Diamante, corazón. Muy bien, diamante y corazón. Entonces, esta probabilidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos que sacar una carta roja, pero que esa carta roja sea una pica. Y es imposible porque nos están diciendo en la tabla que las picas solamente son negras. ¿Listo? Y el 32. El 32 viene relacionado con algo que se llama Profe, ley. me perdí. ¿Qué pregunta, qué respuesta fue la 31? La 31, sí, la 31 es la B. Ah, ok, gracias. Ser una carta roja y ser de picas. Ok. ¿Listo? Y de la 32 tenemos que buscar algo que se llama ley de senos y ley de cosenos para poder responder esta pregunta. Porque nos dice, un octángulo regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Entonces ahí, si ustedes observan, nos dicen, con la expresión x igual a 2 seno de 45 sobre seno de 67,5, se puede expresar, se puede calcular se puede calcular en el octágono de la figura la medida de. Entonces, en este caso, como nosotros estamos teniendo una relación o la relación que nosotros tenemos en esta ley de senos va a terminar siendo x está relacionada o la variable x está relacionada al radio. ¿Por qué? Porque el valor del radio sí lo tenemos. Entonces la respuesta en este caso, pues ya que no alcanza el tiempo, va a ser igual a la B. Segmento de P y Q. Nosotros cuando tenemos esa fórmula, hallamos la medida de P y de Q. Listo, y ahora la pregunta 33. La 33 sí es más fácil, porque nos dice, tenemos en una fábrica, hay 100 empleados. Entonces, tenemos que los 100 empleados va a ser igual al 100%.
Entonces tenemos 100 empleados es igual al 100%. Y nos dice que quieren hacer una encuesta o quieren saber cuántos se desplazan a pie o en bus. Y nos dice que el 60% de esos empleados son mujeres. Y que de ese 20% de las mujeres se desplazan en bus. Entonces van en bus. Entonces, primero hallamos el valor de las mujeres. Si tenemos que hay 100 empleados, ¿cuántas mujeres serán las que son empleadas? En este caso, pues, el 60% de 100 es 60. 60 mujeres. Y ahora vamos a hallar cuánto es ese 20% de esas 60 mujeres. Entonces, nosotros escribimos que X o la variable X va a ser igual a 20, que es el porcentaje que nos están pidiendo. %, por 60, y esto lo dividimos entre 100. Nos da que 6 por 2 nos da 12. Ponemos los dos ceros y abajo nos va a dar el 100. 1200 dividido entre 100 nos da igual a 12. Entonces son 12 mujeres las que se desplazan en bus. Nuestra respuesta termina siendo la D.